Bien, iniciando con la introducción a la mecánica. En este caso tomamos el laboratorio web. Somos de la teoría uno, sección 1.01 y grupo 3. El índice, número 3, vamos a hablar sobre nosotros. Tenemos una introducción, objetivos, cuestionario general, cuestionario específico, observaciones y conclusión. Bien, nuestro equipo está conformado por mi persona, que es Jordi Javier Coripaco. Y por mi persona Junior Nico Gamarra. En la introducción, bien, en este experimento se va a analizar el teorema del trabajo neto mediante un sistema compuesto por los siguientes materiales, que sería el carrito, una polea fija, una polea móvil, un disco de inercia y un portapesos. El experimento se llevó en el laboratorio, donde se tomaron mediciones reales para calcular el trabajo y la energía del sistema. Y aquí es donde vamos a aplicar los principios fundamentales de la física para validar los resultados obtenidos experimentalmente. El objetivo general es determinar y analizar el comportamiento energético del sistema compuesto por el carrito, polea, disco, inercia y portapeso y masa adicional. Objetivos científicos son realizar el DCR de cada elemento del sistema e identificar las fuerzas que realizan el trabajo. Obtener y analizar la gráfica del cambio de energía cinética de los componentes del sistema. Evaluar el trabajo neto del sistema y comparar con las gráficas de energía cinética para verificar la conservación de la energía. Procedimientos. En el procedimiento tenemos el siguiente video donde está el carrito dando la ejecución del proyecto y tenemos los siguientes materiales, que es la balanza, polea móvil, portapesa, masa adicional, polea fija y pie de rey o calibrador digital. Y para esto tenemos los datos obtenidos del laboratorio. Tenemos los materiales, tenemos la masa y diámetro. La masa está en kilogramos y el diámetro está en metros. De ahí tenemos los datos obtenidos por el Roger Pro, y es el tiempo, la distancia angular, la velocidad, aceleración angular y los siguientes gráficos. Y como vemos, la anterior estaba en negativo, lo cual nosotros teníamos que convertir a positivo, entonces se multiplicó todos los datos por -1, lo cual el tiempo no se multiplicó. Y tenemos los datos y el gráfico. Nos pasamos al cuestionario general. Pregunta uno. Pregunta, realizar el DCS del carrito menciona la fuerza realizada de trabajo, lo cual tenemos la tensión uno del carrito, el peso normal, las normales y la fricción. La fuerza que genera el trabajo del carrito tenemos la tensión y los elementos que no generan el trabajo tenemos el peso, las normales y la fricción. La DLS del disco de inercia, lo cual solo tenemos el peso del disco de inercia y este genera un trabajo del carrito. Tenemos el DLS de la polea fija. Tenemos la tensión uno, tensión 2, el peso de la polea y la fuerza de reacción, lo cual la fuerza que generan el trabajo es la tensión uno y la tensión 2. El elemento que no genera los trabajos es el peso y la fuerza de reacción. Tenemos el DLS de la polea móvil, lo cual tenemos una tensión y tensión 2. Tenemos el peso de la masa de la polea y la tensión 3, lo cual estos generan trabajo para la polea móvil, que es tensión uno, tensión 2, el peso de la polea y la tensión 3. Realizamos el DLS de la portapesa y de la masa adicional. Tenemos la masa adicional, tenemos el peso y la normal. Y para la portamasa tenemos la tensión uno, la fuerza del peso de la portamasa y a la gravedad, ¿no? Y estos están haciendo trabajo. Con la pregunta número 2, que nos piden generar la gráfica de cambio de energía cinética del carrito. Para ello vamos a necesitar los siguientes datos. Bien, acá tenemos los siguientes datos y vamos a tener que hallar que la energía cinética de traslación, ya que solo el carrito está moviéndose, entonces sería un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí acá tenemos la energía del carrito y para hallar la variación de energía es la siguiente. Energía final menos la energía cinética inicial. Y de esa manera podemos obtener la gráfica de la variación de energía del carrito para cada instante de tiempo y nos da una ecuación que es cuadrática. Pero para este caso se ha considerado el tiempo de 0 a 2.25 segundos para todas las gráficas que vamos a representar en las continuaciones.
Pregunta número 3. Genere la gráfica del cambio de energía cinética de la polea fija y disco de inercia. Bien, acá tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para poder desarrollar. La primera que es la energía cinética de la polea fija y la otra que sería energía cinética del disco de inercia. Una vez hallado eso, tenemos la energía y una vez tenemos la energía, hallamos la variación de energía cinética, la variación de la energía. Y obtenemos la gráfica y nos da una cuadrática con su respectiva ecuación para cada instante de tiempo. Pregunta número 4. Genera el cambio de energía cinética de la portapesa más adicional energía cinética de polea móvil. Y estas son las ecuaciones que hemos utilizado para poder calcular. Y acá tenemos la gráfica que nos da una cuadrática también con su con su, con su respectiva ecuación para cada instante de tiempo. Y por último, genera la gráfica del trabajo neto. Para generar el trabajo neto, solamente sumamos todas las variaciones que se calculó anteriormente y nos da la siguiente gráfica, que también nos da una cuadrática que para cada instante de tiempo. Ya, cuestionario específico. Tenemos la pregunta número 2. Grafica el tiempo versus la velocidad para la portapesa y la masa adicional. Tenemos como dato el radio y la fórmula para hallar velocidad por el radio por la velocidad angular. Lo cual tenemos este dato que es la velocidad para la portapesa y la masa adicional. Y el gráfico que nos da tiempo versus la velocidad y tenemos la ecuación cuadrática. En la pregunta 3 nos pide hallar la aceleración de la portapesa y de masa adicional y obtenemos el gráfico, el tiempo por el trabajo. Como dato tenemos el radio de la polea móvil, la fórmula, la fórmula para hallar la aceleración y la fórmula para hallar la fuerza. Y tenemos la aceleración lineal, la fuerza, la velocidad lineal y por último el trabajo. Lo cual nos tenemos el gráfico del trabajo versus el tiempo y nuestra ecuación es una cuadrática. Cuestionario 4. Nos pide la pregunta, ¿qué porcentaje de cambio de energía cinética se da en la polea móvil con respecto al total? Fundamentemos si es posible despreciarse, ¿no? Tenemos como dato, tenemos la masa total y y el porcentaje de energía para hallar, el porcentaje de energía cinética, ¿no? La energía cinética rotacional por el K total por el 100%. Listo. Tenemos como datos energía cinética total del sistema traslación rotacional de la polea móvil, el K total y el porcentaje de energía cinética de la polea móvil. Y una vez obtenido, sacamos el gráfico del K total por la porcentaje de energía cinética y nos da que es una velocidad constante. Y tenemos la energía cinética de la polea móvil representa un porcentaje muy pequeño y podría despreciarse ya que es un alrededor de 7,5% y la energía cinética es total del sistema. Observaciones. Los datos obtenidos en el laboratorio fueron negativos y esto se hizo una multiplicación por el -1 para poder trabajarlo. Otro es para una buena toma de datos, o se consideró soltar el carrito de 40 centímetros en donde esta es el margen de error mínimo y mayor concentración y rapidez y tener una buena sincronización. Los datos obtenidos no están unidos, no están en una unidad de sistema internacional, lo cual hemos convertido a un sistema internacional. Bien, en las conclusiones. El uso del diagrama de cuerpo libre fue esencial para identificar correctamente las fuerzas actuantes y entender mejor el comportamiento del sistema. Se logró también realizar correctamente las gráficas que nos solicitaba en el cuestionario. Y por último, la energía cinética de polea móvil representa un porcentaje muy pequeño, alrededor del 7% de la energía cinética del sistema. Por lo tanto, se podría despreciarse. Gracias.